La gripe española es considerada una de las más letales, mató entre 50 y 100 millones de personas. Esta espantosa pandemia fue una de las más graves de la historia moderna. La gripe española acabó con la vida de entre el 3% y el 6% de la población mundial. Según se estima, en solo un par de años. Es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo de todo el mundo. La gripe española estuvo muy relacionada con la Primera Guerra Mundial, conflicto que no ayudó precisamente a mitigar los estragos de la enfermedad, sino todo lo contrario. Pero, ¿por qué gripe española? El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, como muchos pensarán, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia y consecuencias, ya que otros países como Francia, donde podrían haberse dado los primeros casos de Europa, censuraban la información para evitar desmoralizar a la población. La enfermedad fue reportada por primera vez el 4 de marzo de 1918, en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, aunque ya en el otoño de 1917, se había producido una primera oleada, en al menos 14 campamentos militares. Tradicionalmente se ha localizado al paciente cero en Estados Unidos, concretamente, en el condado de Haskell, en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación, o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. Luego de surgir en Estados Unidos, las tropas de este país lo esparcieron a sus aliados en el frente, hecho que el gobierno norteamericano ocultó, para evitar verse débil ante el enemigo. El primer caso en Europa confirmado de la mutación del virus, se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraban la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. El presidente estadounidense Woodrow Wilson consultó con el general Peyton March, jefe del Estado Mayor estadounidense desde mayo de 1918, si deberían suspender los envíos de tropas a Europa para no propagar la epidemia, pero March le indicó que una noticia así podía perjudicar mucho la marcha en el frente, al saber la Triple Alianza los problemas entre las filas de su enemigo. Por esta razón Wilson no detuvo los envíos, pese a llegarle informes de que sus ciudadanos estaban enfermando e incluso muriendo en los barcos al declararse la gripe a bordo. En agosto de 1918, ya eran cerca de 1,5 millones de soldados estadounidenses desplazados a Europa, muchos enfermos de gripe. Tras registrarse los primeros casos en Europa, al parecer en Francia, la gripe pasó al Reino Unido, después a Italia, más adelante cruzó a Alemania, y por último a España, un país neutral en la guerra y que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad, ni sus consecuencias, de ahí que pese a ser un problema internacional, se le diera el nombre, gripe española.